Morales sobre las que el poder humano no tiene dominio alguno, el espíritu de las leyes, capítulo Isik. Cuidaos del sacerdote, que no depende sino de Dios y cuya influencia se hace sentir por doquier, en el santuario, en la familia, en la escuela. Sobre él, no tenéis ningún poder, su jerarquía no es la vuestra, obedece a una constitución que no se zanja ni por la ley, ni por la espada. Si reináis en una nación católica y tenéis al clero por enemigo, tarde o temprano pereceréis, aun cuando tuvierais de vuestra parte al pueblo entero. No sé por qué os complacéis en convertir al sacerdote en apóstol de la libertad. Jamás he visto tal cosa, ni en los tiempos antiguos, ni en los modernos. Siempre hallé en el sacerdocio un apoyo natural del poder absoluto. Tened bien presente lo que voy a deciros. Si en el interés de mi gobierno he debido hacer concesiones al espíritu democrático de mi época, si he tomado por base de mi poder el sufragio universal, y ello tan solo en virtud de un artificio dictado por los tiempos, ¿no puedo acaso reclamar el beneficio del derecho divino? ¿Acaso no soy rey por gracia de Dios? En este carácter, el clero debe, pues, sostenerme, pues mis principios de autoridad son también los suyos. Si a pesar de todo, se mostrase rebelde, si aprovechase de su influencia para llevar una guerra sorda contra mi gobierno... Y bien. Vos que habláis de la influencia del clero, ¿ignoráis por ventura hasta qué punto ha sabido hacerse impopular en algunos estados católicos? En Francia, por ejemplo, el periodismo y la prensa lo han desprestigiado tanto en el espíritu de las masas, han denigrado tanto su misión, que si yo reinase en ese reino ¿sabéis lo que podría hacer? ¿Qué? Podría provocar en el seno de la Iglesia un cisma que rompiera todos los vínculos que mantienen al clero unido a la corte de Roma, porque allí está el nudo gordiano. Haría hablar a mi prensa, a mis publicistas, a mis políticos en el siguiente lenguaje. El cristianismo es independiente del catolicismo. Lo que el catolicismo prohíbe, el cristianismo lo permite. La independencia del clero, su sumisión a la corte de Roma, son dogmas puramente católicos. Semejante orden de cosas constituye una perpetua amenaza contra la seguridad del Estado. Los fieles del reino no deben tener por jefe espiritual a un príncipe extranjero. Esto equivaldría a abandonar el orden interno al albedrío de una potencia que en cualquier momento puede ser hostil. Esta jerarquía medieval, esta tutela de los pueblos niños no puede ya conciliarse con el genio viril de la civilización moderna, con sus luces y esa independencia. ¿Por qué ir a Roma en busca de un director espiritual? Porque el jefe de la autoridad política no puede ser al mismo tiempo el jefe de la autoridad religiosa. Porque el soberano no puede ser pontífice. Tal el lenguaje que se podría hacer hablar a la prensa, sobre todo la prensa liberal, y es muy probable que la masa del pueblo la escuchase con júbilo. Si vos mismo pudierais creerlo y si osarais tentar tamaña empresa, muy pronto aprenderíais, y de una manera sin duda terrible, hasta donde llega el poderío del catolicismo, aun en aquellas naciones donde parece estar debilitado. El espíritu de las leyes, capítulo 12. Tentarla, Dios misericordioso. Si solo pido perdón, de rodillas, a nuestro divino Maestro, por haber siquiera expuesto esta doctrina sacrílega, inspirada por el odio al catolicismo. Sin embargo Dios, que ha instituido el poder humano, no le prohíbe defenderse de las maniobras del clero, que por demás infringe los preceptos del Evangelio cuando peca de insubordinación hacia el príncipe. Bien sé que solo conspirará por medio de una influencia inasible, pero sabré encontrar el medio de detener, aun en el seno de la corte de Roma, la intención que dirige la influencia. ¿De qué manera? Me bastará señalar con el dedo a la Santa Sede el estado moral de mi pueblo, tembloroso bajo el yugo de la Iglesia, anhelando romperlo, capaz de desmembrarse a su vez del seno de la unidad católica, de lanzarse al cisma de la Iglesia griega o protestante. En lugar de la acción, la amenaza. Cuán equivocado estáis, Montesquieu, y hasta qué punto desconocéis mi respeto por el trono pontificio. El único papel que aspiro a desempeñar, la única misión que me corresponde a mí, soberano católico, sería precisamente la de ser el defensor de la Iglesia. En los tiempos que corren, bien lo sabéis, el poder temporal se halla gravemente amenazado por el odio irreligioso y por la ambición de los países del norte de Italia. Diría, pues, al Santo Padre, os sostendré contra todos ellos, os salvaré, es mi deber, es mi misión, pero al menos no me ataquéis, sostenedme vos a mí con vuestra influencia moral. ¿Sería acaso demasiado pedir cuando yo mismo arriesgaría mi popularidad al erigirme en defensor del poder temporal, tan desprestigiado hoy en día a los ojos de la llamada democracia europea? Mas este peligro no me arrendrará. No solo pondré en jaque cualquier maquinación, de parte de los estados vecinos, contra la soberanía de la Santa Sede, sino que si, por desgracia, fuese atacada, si el Papa llegase a ser expulsado de los estados pontificios, como ha acontecido ya, mis solas bayonetas volverán a conducirlo a su sitial, en él lo mantendrán por siempre, mientras yo viva. Sería, en verdad, un golpe magistral, pues si tuvieseis en Roma una guardia permanente, dispondríais casi de la Santa Sede como si estuviera en una provincia de vuestro reino.
¿Creéis que después de haberle prestado tamaño servicio, el papado se rehusaría a apoyar mi poder, que, llegado el caso, el Papa en persona se negaría a venir a consagrarme en mi catedral? ¿Acaso no se han visto en la historia ejemplos semejantes? Sí, de todo se ve en la historia. Empero, ¿qué haríais si, en lugar de encontrar en el púlpito de San Pedro un Borgia o un Dubois, como al parecer esperáis, tuvieseis que enfrentar un papa que resistiera a vuestras intrigas y desafiara vuestra cólera? Habría, entonces, que tomar una determinación. So pretexto de defender al poder temporal, decidiría su caída. Tenéis lo que se dice genio. Diálogo 17. Os he dicho que tenéis genio. Preciso es que lo tengáis, en verdad, de una determinada especie, para concebir y ejecutar tantas cosas. Comprendo ahora la parábola del dios Vishnu. Como el ídolo indio, tenéis 100 brazos, y cada uno de vuestros dedos toca un resorte. Así como todos los tocáis, ¿podríais también verlo todo? Sí, porque convertiré a la policía en una institución tan vasta, que en el corazón de mi reino la mitad de los hombres vigilará a la otra mitad. ¿Me permitís que os dé algunos detalles acerca de la organización de mi policía? Hacedlo. Comenzaré por crear un ministerio de policía, que será el más importante de mis ministerios y que centralizará, tanto en lo exterior como en lo interno, los servicios de que dotaré a esta parte de mi administración. Pero si hacéis eso, vuestros súbditos se percatarán inmediatamente de que están envueltos en una red espantosa. Si este ministerio desagrada, lo aboliré y lo llamaré, si os parece, Ministerio de Estado. Organizaré asimismo en los otros ministerios servicios equivalentes, que en su mayor parte estarán incorporados, secretamente, a lo que hoy en día llamáis Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Extranjeros. Entendéis perfectamente que no me ocupo aquí en lo absoluto de diplomacia, sino únicamente de los medios apropiados para garantizar mi seguridad contra las facciones, tanto en el exterior como en el interior. Pues bien, creedlo, a este respecto, encontraré a la mayor parte de los monarcas poco más o menos en la misma situación que yo, es decir, bien dispuestos a secundar mis intenciones, que consistirán en crear servicios de policía internacional en interés de una seguridad recíproca. Si, como no lo dudo, llegase a alcanzar este resultado, he aquí algunas de las formas que adoptaría mi policía en el exterior. Hombres afectos a los placeres y sociables en las cortes extranjeras para mantener un ojo vigilante sobre las intrigas de los príncipes y pretendientes exiliados. Revolucionarios proscriptos, algunos de los cuales no desespero de inducir, por dinero a servirme de agentes de transmisión con respecto a las maquinaciones de la demagogia tenebrosa. Fundación de periódicos políticos en las grandes capitales, de imprentas y librerías instaladas en las mismas condiciones y secretamente subvencionadas para seguir de cerca, por medio de la prensa, el movimiento de las ideas. No más contra las facciones de vuestro reino, sino contra el alma misma de la humanidad terminaréis por conspirar. Bien sabéis que no me aterran demasiado las grandes palabras. Lo que pretendo es que todo político que quiera ir a tramar intrigas al extranjero pueda ser vigilado, señalado periódicamente, hasta su regreso a mi reino, donde será encarcelado y castigado con todo rigor para que no esté en situación de reincidir. Para tener mejor entre mis manos el hilo de las intrigas revolucionarias, sueño con una combinación que será, creo, bastante hábil. ¿Cuál, Dios Todopoderoso? Quisiera tener un príncipe de mi casa, sentado en las gradas de mi trono, que representase el papel del descontento. Su misión consistiría en fingirse liberal, en detractor de mi gobierno y en aliarse así, para observarlos más de cerca de quienes, en los rangos más elevados de mi reino, pudieran hacer un poco de demagogia. Cabalgando sobre las intrigas interiores y exteriores, el príncipe al cual confiaría esta misión, haría así representar una comedia de enredos a quienes no estuviesen en el secreto de la farsa. ¿Qué decís? ¿A un príncipe de vuestra propia casa confiaríais atribuciones que vos mismo calificáis de policiales? ¿Y por qué no? Conozco príncipes reinantes que, en el exilio, han pertenecido a la policía secreta de ciertos gabinetes. Si continúo escuchándolos. Maquiavelo, es para tener la última palabra de esta horrorosa apuesta. No os indignéis, señor de Montesquieu. En el espíritu de las leyes me habéis llamado gran hombre. El espíritu de las leyes, libro sexto, capitán V. Me lo hacéis pagar caro. Es para mi castigo que os escucho. Pasad a lo más rápido que podáis sobre tantos y tan siniestros detalles. En el interior, estoy obligado a restablecer el gabinete negro. Restablecedlo. Lo obtuvieron vuestros mejores reyes. Es preciso evitar que el secreto de las cartas pueda servir para amparar conspiraciones. Son ellas las que os hacen temblar, lo comprendo. Os equivocáis, porque habrá conspiraciones bajo mi reinado. Es imprescindible que las haya. ¿Qué queréis decir? También esto. Habrá tal vez conspiraciones verdaderas, no respondo de ello, pero habrá ciertamente conspiraciones simuladas. En determinadas circunstancias, pueden ser un excelente recurso para estimular la simpatía del pueblo a favor del príncipe, cuando su popularidad decrece. Intimidando el espíritu público se obtienen, si es preciso, por ese medio, las medidas de rigor que se requieren, o se mantienen las que existen.
Las falsas conspiraciones, a las cuales, por supuesto, solo se debe recurrir con extrema mesura, tienen también otra ventaja. Son ellas las que permiten descubrir las conspiraciones reales, al dar lugar a pesquisas que conducen a buscar por doquier el rastro de lo que se sospecha. Nada es más precioso que la vida del soberano. Es necesario entonces que se la rodee de un sinnúmero de garantías, es decir, de un sinnúmero de agentes, pero al mismo tiempo es necesario que esta milicia secreta esté hábilmente disimulada para que no se piense que el soberano tiene miedo cuando se muestra en público. Me han dicho que en Europa las precauciones en este sentido han alcanzado tal grado de perfeccionamiento que un príncipe que sale a las calles puede parecer un simple particular que se pasea, sin guardia, en medio de la multitud, cuando en verdad está rodeado por 2 o 3 mil protectores. Es mi propósito, por lo demás, que mi policía se encuentre diseminada en todas las filas de la sociedad. No habrá conciliábulo, comité, salón, hogar íntimo donde no se encuentre un oído pronto a recoger lo que se dice en todo lugar, a toda hora. Para quienes han manejado el poder hay un fenómeno asombroso: la facilidad con la cual los hombres se convierten en delatores los unos de los otros. Más asombrosa aún es la facultad de observación y de análisis que se desarrolla en aquellos que toman por profesión la vigilancia política. No tenéis ni la más remota idea de sus artimañas, sus disimulos y sus instintos, de la pasión que ponen en sus indagaciones, de su paciencia, de su impenetrabilidad. Hay hombres de todas las categorías sociales que ejercen este oficio, ¿cómo podría decirlo?, por una especie de amor al arte. Corred el telón. Sí, porque allá, en los bajos fondos del terror, existen secretos atroces para la mirada. Os eximo de cosas más espantosas que las que habéis oído. Con el sistema que organizaré, estaré informado tan completamente, que hasta podré tolerar maquinaciones culpables, pues tendré en cada minuto del día el poder de paralizarlas. ¿Tolerarlas? ¿Y por qué? Porque en los estados europeos el monarca absoluto no debe hacer un uso indiscreto de la fuerza. Porque siempre existen, en el fondo de la sociedad, actividades subterráneas contra las cuales nada puede hacerse mientras no se manifiestan. Porque es indispensable evitar con sumo cuidado alarmar a la opinión pública respecto de la del poder. Porque los partidos, cuando se ven reducidos a la impotencia, se contentan con murmuraciones y sarcasmos, y pretender desarmar aún su mal humor constituiría una locura. Aquí y allá, en los periódicos y en los libros, se harán oír sus quejas, intentarán alusiones contra el gobierno en algunos discursos, en ciertos alegatos. Darán, con pretextos diversos, algunas débiles señales de existencia. Todo ello, os lo juro, muy tímidamente, y el público, si es que se entera, no podrá menos que reírse. Pensarán que soy muy bondadoso por tolerar semejante situación. Sí, por bonachón. ¿Veis ahora por qué razón estoy dispuesto a tolerar todo aquello que, por supuesto, considere no entraña peligro alguno? No quiero que nadie pueda siquiera decir que mi gobierno es receloso. Vuestras palabras me recuerdan que habéis dejado una laguna, y una laguna harto grave, en vuestros decretos. ¿Cuál? No habéis tocado la libertad individual. No la tocaré. ¿Lo creéis así? Si os habéis reservado la facultad de tolerar, os reserváis fundamentalmente el derecho de impedir todo aquello que os parezca peligroso. Si el interés del Estado, o hasta un celo un tanto acuciante, exigen que un hombre sea arrestado, en el preciso instante, en vuestro reino, ¿cómo se podría hacer si la legislación prevé una ley de habeas corpus? Si el arresto individual está precedido por ciertas formalidades, por determinadas garantías, mientras se cumple el procedimiento, el tiempo pasa. Permitidme. Si respeto la libertad individual, no me privo a este respecto de proceder a ciertas modificaciones útiles dentro de la organización judicial. Lo sabía. Oh. No cantéis victoria, será la cosa más sencilla del mundo quien, en vuestros estados parlamentarios, estatuyen en general acerca de la libertad individual. Un consejo de magistrados cuyo número e independencia constituyen la garantía de los enjuiciados. Una organización viciosa, sin duda alguna. ¿Cómo queréis que con la lentitud que caracteriza a las deliberaciones de un consejo, pueda la justicia proceder con la rapidez necesaria a capturar a los malhechores? ¿Qué malhechores? Hablo de las personas que cometen asesinatos, robos, crímenes y delitos que competen a los fueros del derecho común. Es imprescindible proporcionar a esta jurisdicción la unidad de acción que le es necesaria. Reemplazo vuestro consejo por un magistrado único, encargado de estatuir respecto de la detención de los malhechores. Mas en este caso no se trata de malhechores. Con la ayuda de esta disposición, amenazáis la libertad de todos los ciudadanos. Estableced al menos una discriminación en cuanto a la denominación del delito. Eso es justamente lo que no quiero hacer. ¿Acaso el que intenta una acción contra el gobierno no es tan